Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi pequeño jardín al fin del mundo. Ya oscureció, son las 8:01 de la tarde, es un poco más de frío en este rincón de la ciudad. Y voy caminando, como todos los lunes, al patio de la escuela para que conversemos de educación. La educación debiera estar en el corazón de todas las conversaciones del país hoy. Debiera ser la prioridad, la primera tarea de todas. Yo sé que está la seguridad, el desarrollo económico, por supuesto que son importantes, pero la educación debiera estar ahí en el centro. Y voy caminando hacia el patio de la escuela y como siempre que llego a la escuela, me encuentro con ella, la gran inspiradora, por lo menos para mí, en educación, Gabriela Mistral. Escuchémosla. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. La urgencia que nos plantea Gabriela Mistral, esa voz que nos viene desde el pasado, pero tan viva y tan presente, la de Gabriela Mistral. Y entre las urgencias de Gabriela Mistral, fíjense ustedes, está la idea que repitió tantas veces de la importancia de la gracia en la manera de enseñar, la gracia y la belleza. Para Gabriela Mistral eso era casi un deber de los profesores. Voy a leer un fragmento cortito de unas palabras a los maestros en que ella le habla al maestro y le dice: maestro, enseña con gracia, como pedía Rodó, sin hacerte un retórico. Procura dar un poco de belleza en tu lección de todos los días. O sea, siempre, decía Gabriela Mistral, es posible poner la belleza en el centro de una lección. No te conformes con ser claro, sé si puedes elegante en tu palabra. La importancia del lenguaje, de la palabra, de la precisión en la expresión, la belleza también en el uso del lenguaje, la viveza del relato, por ejemplo, habla Gabriela Mistral, ¿no? Nadie, dice ella, se divorcia impunemente de la belleza, ni el sacerdote, ni el propagandista, ni siquiera el mercader. Cuando descuidas tu lenguaje, robas algo a la verdad que enseñas. Le robas atractivo sobre los niños, le robas dignidad. Y te equivocas al pensar que ellos, los niños, no saben de eso. Es decir, que habría un cierto instinto y necesidad de belleza innato en los niños que después se va desvirtuando por una falla que ella le atribuye al sistema pedagógico mismo, a los profesores mismos, cuando se divorcian impunemente de la belleza. Es decir, lo estético, lo bello en el corazón de la educación. Nadie habla de eso hoy día, prácticamente nadie, ¿no? Y Gabriela Mistral nos lo coloca en el centro. Estoy aquí en el patio de la escuela y hoy día vamos a hablar de un proyecto bello, un proyecto pedagógico bello en Melipilla. Vamos a hablar de un colegio técnico profesional y gratuito ubicado en Culiprán, una localidad rural al sur de Melipilla, camino al lago de Rapel. Y vamos a hablar además con una, no sé si se dice melipillense o melipillana, una Melipillana. nacida, ¿ah? Melipillana. Una melipillana genuina, nacida en Melipilla, no solamente eso, sino que profesora apasionada y que ha sido fiel a su comuna de origen, donde hoy día cumple, ella ha sido directora de este colegio, ha sido profesora y hoy día nos va a explicar
¿Cuál es la tarea que está cumpliendo ahí como sostenedora del Centro Educacional Meneciano? También nos va a contar de qué se trata eh, y de cuál es el proyecto educativo de este colegio ubicado en una zona rural de nuestro país. Yo siempre me gusta estar atento a qué está pasando en educación en la ruralidad de Chile. Gabriela Mistral era una fanática de la ruralidad. Ella viene, por lo demás, de la ruralidad. Caramba, hay muchas cosas que aprender de la escuela rural y de las escuelas técnico-profesionales que están en las zonas rurales, como es el caso de este colegio, el Centro Educacional Meneciano. Cecilia Farías, en el patio de la escuela, aquí en el jardín. ¿Cómo estamos, Cecilia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar acá en este hermoso patio, en este jardín al cual me invitas. Muy Eh, lindo. Oye, Cecilia, yo te quería preguntar primero, un poquito saber un poco de ti como profesora. Siempre me interesa saber cómo un profesor llega a ser profesor, cómo decide dedicar su vida a eso. Tú naciste en Melipilla y sigues en Melipilla enseñando, educando niños. Cuéntanos un poco tu historia. Mira, nada, yo fui de Melipilla toda la vida, nací acá, como tú dices, y llegó el tiempo de ir a la universidad y me gustaba mucho Valparaíso y elegí ser profesora porque es la idea siempre de cambiar vidas. Y uno sabe que a través de la educación cambia vida. En ese momento no lo tenía tan claro, porque cuando uno sale de 17, 18 años no es como la claridad absoluta, pero es algo que me gustaban los niños, la educación, y ahí me fui a la Universidad Católica de Valparaíso, eh, en donde también fui creciendo en eso, trabajé un tiempo allá, pero luego uno volvía a mis raíces, a mi gente, y ya casada y embarazada, tú dices, ¿quién te cuida el bebé tan lejos? Entonces tú vienes y me acerqué a la familia porque eso sabía que podía hacer. Em, y nada, luego paseando con mi papá arreglaba herramientas agrícolas y repartía en el campo, qué sé yo, el hacha y todas esas cosas. Y pasamos por este colegio hermoso que tiene un parque precioso. Y yo dije, oye, me encantaría trabajar aquí. Y nada, y postulé y todo. Justo era un colegio en crecimiento, por lo tanto ya no había un solo primero, habían dos primeros y había que ir contratando gente. Y ahí me vine enamoradísima del proyecto. Los hermanos menecianos llegaron acá como en los 80 y han ido creciendo, este colegio ha ido creciendo, Culiprán ha ido creciendo con el colegio. Eh, es tan hermoso ver cómo se cambia la vida de la gente acá en el campo, cuando tú muestras y haces una buena educación. Eso es hacerlo con conciencia. Así que ha sido un proceso maravilloso en realidad. Cecilia Culiprán, muchos, ¿cuánto? Primera vez que escuchan el nombre de esta aldea, de esta ciudad, de este villorrio, podríamos decir, esta localidad rural al sur de Melipilla, como decíamos, camino al lago Rapel. Mariano Latorre hablaba de Chile, país de rincones. ¿Ah? Nosotros nos olvidamos de esos rincones, como que todo se lo come el centro o se lo Así chupa el centro, ¿no es así? Pero hay vida en los rincones de nuestra patria y entre ellos en esta localidad rural al sur de Melipilla y en este colegio, en que tú has hecho una carrera, bueno, tú has sido profesora, jefa de unidad técnica, directora y actualmente eres representante legal del colegio. Eh, ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia como profesora de enseñar en una escuela rural, en una localidad rural, en un contexto rural, en un colegio técnico profesional rural, que hacerlo en un colegio, no sé, en una ciudad grande? ¿Cuál es la diferencia, Cecilia? La diferencia creo que radica en la gente. Tú te encuentras con personas que conoces, que educas a sus hijos, educas a los nietos y estás. Además que te encuentras con un tipo de niño que nosotros tenemos internado y eso permitió en un momento antes de esto del SAE, del sistema de admisión escolar,
tener muchos niños que venían, que llegaban hasta octavo en sus colegios de origen y venían y estaban acá porque querían seguir estudiando y querían obtener el título de técnico agrícola. Entonces, son niños de campo, están, eh, eh, no sé si más buenos o más malos que otros, pero distintos, Son distintos, distintos, ¿no es cierto? Lógico, porque tienen distintos. experiencias de vida distintas, Tienen tienen, experiencia. El tienen desarrollo motor, por ejemplo, de los chiquititos que se suben a los árboles, que andan por todos lados, les hace muy bien para todo también su desarrollo intelectual y su lógica. Eso es muy bueno de verlo y valorarlo. claro, Nos restringidos, sí, en no ser parte de la ciudad, y en eso tenemos que, como colegio, hacer el compromiso de decir, no, o sea, el niñito que entra a pre-kinder, a cuarto medio, debe tener cierto bagaje cultural. Y ahí se nos ocurren cosas, hacemos salidas culturales y que ellos puedan vivir también ese entorno. eh, hablamos ahí de los hermanos menesianos, es interesante, ellos llegaron a Chile en la década del 80 y han consolidado este centro de formación técnico agrícola. Y estos hermanos menesianos tienen una historia bastante potente, porque es una orden que surgió en Francia. ¿Podrías explicar cortito la historia de esta orden religiosa, poco conocida? Sí, poco conocida, en Chile tiene dos colegios, en Yayay, el Sagrado Corazón, el Colegio Meneciano Sagrado Corazón y el nuestro Centro Educacional Meneciano. Ellos comienzan en todo el proceso de la Revolución Francesa y empieza el padre de la Mené, Juan María de la Mené, y a María de la Mené, que quiere hacer colegios para dar a conocer a Jesucristo y su evangelio. Y ahí encarga a una serie de hermanos, porque ellos no son sacerdotes, son hermanos como los hermanos maristas, hermanos, no sacerdotes, que se dediquen a la educación. Y la idea es que en esa educación no sea solo enseñar. Había en ese tiempo un tipo de enseñanza que era muy solamente enseñaba a leer por grupos, por todo, pero Juan María de la Mené lo que quería es esto, dar a conocer a Jesucristo, lo que decías antes, esto de la belleza, de enseñar con cariño y ser riguroso, pero enseñar con cariño. Y eso implica cierta belleza en el enseñar, en el estar en este proceso. Y bueno, ellos pasaron por todo esto de la revolución, se fueron a radicar a España, luego volvieron a Francia y desde España se vinieron hacia acá en esta década de los 80. Estoy conversando con Cecilia Farías, caminando por el patio de la escuela, una melipillana que ha sido directora de este colegio, de este centro educacional melesiano, un colegio técnico profesional y gratuito ubicado en Culiprán, al sur de Melipilla, camino al lago Rapel. A ver, este es un colegio, ha sido un centro de formación técnico agrícola. ¿Cuál, ¿Cuál es la especificidad de la formación técnico agrícola? Ustedes forman técnicos agrícolas que luego van a trabajar en la misma región, en el mismo lugar. Entiendo que, me imagino que tiene que haber ahí un vínculo con lo que está pasando en la agricultura de la región o va más allá de ello. Cuéntame un poco Ya. ese Nosotros vínculo. estamos a la orillita de la región metropolitana. Aquí estamos en la orilla sur de la región metropolitana. Estamos rodeados de predios, lecherías, predios agrícolas de distintas formas. Y lo que nosotros formamos son técnicos de nivel medio, que tienen la mención agricultura, sin embargo, porque pueden ser mención agricultura o pecuaria. Sin embargo, la mención, la parte pecuaria, hacemos una validación de competencias con la Universidad de Chile y permite que los jóvenes salgan con su certificado también pecuario. Entonces son agrícolas con mención a agricultura y con mención pecuaria, validado por la Universidad de Chile. Y ellos trabajan, estos técnicos de nivel medio, trabajan en general
en los predios que están alrededor y un buen porcentaje de ellos sigue estudiando, ya sea veterinaria o ingeniero agrónomo. En eso es donde se mueven. Lu- Algunos no estudian al tiro, sino que estudian después. Hay centros de formación técnica que hacen el grado de nivel superior, técnico en eh, técnico agrícola de nivel superior, y luego hacen 2 años más y sacan su ingeniería. Es un proceso más largo, pero es muy bueno para nuestros jóvenes porque tienen acceso a esta educación, pero también es bueno que los niños cuando salen tienen su trabajo asegurado. Acá llegan en octubre a buscar a nuestros jóvenes practicantes porque es una necesidad de los técnicos agrícolas de nivel, gente que sepa de alguna forma eh, mandar, pedir las cosas, tener educación en esto. Por eso nos tenemos que centrar también mucho en la educación en valores. Ellos se quedan acá una semana, cada uno, y se hacen cargo de un grupo y deben gestionar los niños ya de cuarto medio. eh, Deben gestionar cómo van haciendo las tareas y todo eso, que es una necesidad que hay en el medio. Mucho de Oye, ello, dígame. me imagino que también debe haber en mucho de ello ahora con las comunicaciones digitales, que los jóvenes hoy día, estén donde estén, reciben mucha información, empieza a abrirse más camino y a lo mejor muchos dicen, no sé, no, prefiero no estudiar alguna carrera técnico agrícola, prefiero estudiar otra carrera, derecho, ingeniería, etcétera, etcétera. Bueno, tú dijiste ingeniería, ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? Que está vinculado al mundo de la tierra. ¿No se va perdiendo un poco? ¿No hay el riesgo de que se pierda la tradición de los oficios agrícolas, del saber de ese mundo rural que aprendieron, etcétera? ¿O hay algunos que se quedan? ¿Cómo se ha dado eso en el último tiempo ahí? Necesitamos promocionar mucho la carrera técnico agrícola porque en paralelo a ellos hay un científico humanista que los prepara justamente para la universidad. Eh, pero la verdad es que es un buen proceso, es una buena salida que ellos salgan con su título de técnico a nivel medio. Sin embargo, pasa lo que tú estás diciendo. Muchos de ellos ya dicen, no, no quiero esto, esto lo vivió mi papá, mi abuelo, y para eso tienen el científico humanista. A pesar de que al estudiar técnico agrícola, igual tienen la entrada a la universidad y pueden estudiar eso, y otros dicen, no, no quiero nada con eso y me voy a otra área. O, científico humanista que han salido de nuestro colegio y que dicen, yo ahora quiero estudiar veterinaria. Y lamentablemente se perdieron toda la parte práctica que es muy buena para ellos. Desde luego, qué importante es tener algún oficio, ¿no? Yo siempre he pensado que nosotros tenemos tantos alumnos con grados académicos, doctorados, pero sin oficio, sin manejar sus propias Exactamente. manos, ¿no? Gabriela Mistral hablaba de la crisis de los oficios en Chile, la falta de validación y valoración del oficio, ¿ah? Sí. Pero qué importante, cómo da eso a la vida el tener un oficio, yo creo que da un sentido, una ligación con la realidad, de partida con el mundo físico, con lo real, ¿no? No sé qué te parece a ti, Cecilia. Y tenemos muchos casos, traemos nosotros en la Semana del Técnico a jóvenes que han egresado de acá, que tienen sus propios emprendimientos muy buenos, con mucho éxito, y que les ha ido muy bien. Y nada, o sea, es exactamente como tú dices, que es muy bueno esto de los oficios, de lograr la parte agrícola y todo. O sea, en eso es realmente, eh, tienen un trabajo asegurado y pueden seguir estudiando. Esa es la gracia. El chiquillo sale de cuarto medio, son jóvenes, nosotros tenemos alrededor del 80% de vulnerabilidad, salen de acá y pueden seguir estudiando y pueden costear sus estudios. Y eso les facilita mucho, mucho la vida, pueden hacer ambas cosas. Oye, Cecilia, ¿hay algún proyecto innovador interesante que estén haciendo tu colegio y que quieras compartir con nosotros? Algo
que los tenga ustedes orgullosos como colegio siempre todos los colegios tienen algún proyecto innovador o propio o original que quisieras compartir con nosotros. Sí. Y mira, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro colegio, o sea, estamos fascinados, nos gusta con el equipo de gestión y los profesores y en general el personal que trabaja en el colegio se siente muy bien de estar acá. Es un colegio que tiene prestigio, con un montón de gente queriendo entrar al colegio y no puede en este momento. Estamos en todo un proceso de enseñanza para la comprensión, que, bueno, nace en Harvard, que hemos pedido capacitación, ha venido Pamela Valdés, que sabe mucho, nos hemos capacitado con la hermana Montserrat del Pozo, tuvimos el año pasado un seminario, y la enseñanza para la comprensión, la idea es trabajar, por un lado, en grupos, trabajo de cooperativo. Sabemos que los niños con otros aprenden más. Saben que se logran mejores los objetivos de aprendizaje cuando los vamos aprendiendo con otros niños, con otras personas en general, pero con otros niños. Entonces tenemos mesas de 4 o de 3, va dependiendo de sala, y ellos trabajan cooperativamente. Y nos ha ido muy bien en estas pruebas estandarizadas, las cuales ni preparamos ni nada, y las pruebas para el ingreso a la universidad también nos ha ido muy bien, porque la idea es desarrollar el pensamiento, porque hay que pensar que el conocimiento está a un clic. El niño quiere saber quién descubrió América, qué sé yo, pregunta y ahí está. Entonces, los conocimientos están, pero qué hacer y cómo solucionar las problemáticas del medio es lo que es el problema real. Y en este mundo cambiante, cómo se van a ir adecuando a las distintas situaciones. Entonces, ¿cómo vamos enseñando a pensar a los niños? Eso nosotros nos encanta. Por otro lado, estamos en el campo y tenemos una orquesta preciosa, la verdad que hermosa, porque lo que pasa en el colegio pasa en Culiprán. Tenemos una fiesta en septiembre en que reunimos, qué sé yo, 6.000, 7.000 personas, en que vienen y nuestros niños bailan y presentan las distintas cosas. eh, y tratamos de traer novedades, qué sé yo, trabajamos con Bafochi, con el Bafochito acá. ¿Cómo vamos incluyendo esta belleza, la cultura en nuestra gente? Eh, Hacer hincapié en el vocabulario, en cómo vamos haciendo que nuestros profesores lo estamos capacitando constantemente. Queremos profesores cultos, sobre todo, o sea, que sepan, porque es por osmosis. Los niños van aprendiendo, sobre todo los más chicos, cómo hablas, cómo te relacionas. En eso nos sentimos muy contentos. Bueno, nuestros equipos deportivos, tenemos judo, tenemos, qué sé yo, fútbol y todo eso que también nos encanta. Y por otro lado, la formación pastoral, que ocupa que atraviesa todo el currículum y en nada, formar en valores. Estamos en todo en un proceso de espiritualidad, que empezamos con los más chiquititos. Tenemos una capilla hermosa en que van trabajando las profesoras de religión, se van preparando para que ir desarrollando esto, la espiritualidad, volver a sí mismo, ir un poquito para adentro porque nos hace mucha falta. Tenemos Oye, proyectos de todo gestión. esto que estamos escuchando, que tú nos estás contando, es digno de emulación, ¿ah? ¿No? Profesores cultos que transmitan cultura, belleza, volver hacia sí mismo en un tiempo donde es tan fácil distraerse, alienarse y salirse de uno mismo. Todas esas son tareas forman parte de la educación, ¿no? Deberían ser ejes centrales de la educación en realidad en este tiempo. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que enfrenta hoy un profesor, incluso en este medio rural? ¿Cuáles son los desafíos? Tú has visto durante todos tus años las distintas, la evolución del tipo de alumnos, los problemas que aparecieron después de la pandemia. O sea, ¿cuáles son los desafíos más grandes desde tu punto de vista de la educación pública en primer lugar hoy, Bueno, como son varios. educadora? ¿Qué piensas tú?
los desafíos, hay que entender que los colegios son un pedacito de la sociedad. Por lo tanto, los problemas de la sociedad se traducen en los colegios. La violencia, el individualismo, todos estos problemas que marcan a la sociedad también están en nuestros colegios. Y eso hay que, de alguna forma, irlo educando, educando a los padres, educando a los niños, en ir creciendo. Nosotros hoy tenemos un proyecto de integración potente, lo que significa que tenemos niños que aprenden de distintas formas en las salas de clase y es necesario adecuar la forma de enseñar para todos, para que sea universal. Y eso es muy difícil para el profesor, no es algo fácil. Necesita tiempo, necesita ayuda, necesita acompañamiento para que pueda brindar una educación y que todos puedan comprender lo que se está haciendo en las salas de clase. Necesitamos compromiso de parte de los papás. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una gran mayoría de padres muy comprometidos y que hablamos un mismo idioma. Y eso, o sea, es muy valioso, pero necesitamos mayor adhesión, eh, ponernos todos en la misma vereda como sociedad, como juntos educamos a este niño, como juntos nos ponemos de acuerdo y decimos, esto es lo que queremos. Si nosotros enseñamos solidaridad, no queremos que el papá le diga, no prestes nada. No, eso es tuyo. Queremos cómo vamos haciendo conciencia. Entonces, los problemas que hay en la sociedad también están en nuestro colegio, como es lo normal. Son las 8:27, estoy caminando por el patio de la escuela con Cecilia Farías, nacida en Melipilla, profesora, directora, fue en algún momento y día representante legal del Centro Educacional Meneciano, un colegio técnico profesional ubicado en Culiprán, una localidad rural al sur de Melipilla. Hay tanto que aprender, como dije al comienzo, de estas experiencias. En el fondo tú te quedaste ahí porque esto te apasiona, ¿no? No te fuiste a Melipilla y te quedaste en Melipilla, ¿no? Porque el que se va a Melipilla, el que se va a Melipilla perdió su silla, tú al revés, ¿no es cierto? Si te vas de No, Melipilla pierdes tu silla, ¿no? no, la dejé guardada, aquí está. Estaba mis raíces y aquí estoy nuevamente. Cecilia, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde, que saludes a todo tu equipo de ese maravilloso proyecto educativo que tiene que ver con el mundo agrícola, el mundo rural, con nuestra tierra, con nuestro Chile profundo. Un abrazo para ti y todo el equipo que trabaja ahí en ese colegio. Muchas gracias. Le daré ese abrazo. Y recordarles a ustedes que nos acompaña el Grupo Educar construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Bueno, ya cayó la tarde, viene un nuevo horario, vamos a ver cómo se va la luz, el sol aquí en los jardines, eso lo vamos a ver mañana y pasado mañana a ver cómo nos adaptamos biológicamente a estos cambios que me cuesta entender, pero que estoy tratando de entender. Yo mientras tanto sigo cultivando aquí este pequeño jardín al fin del mundo. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.